Hermanos y hermanas, vamos a tener un tiempo para reflexionar juntos en la palabra del Señor, en un texto que traigo en Mateo. Seguro que alguna vez el 99% de los que están sentados aquí en los bancos han dejado algo para mañana. ¿No os gusta esa sensación maravillosa que hay cuando tienes que hacer algo y dices, esto lo dejo para mañana? Eso que se llama procrastinar, ¿sabéis lo que es? Es decir, ¿sois mucho de eso? ¿Hay alguien que sea muy fan de eso? ¿No os atrevéis a levantar las manos porque queda muy mal, queda feo decirlo? ¿No? A mí me pasa a veces con algunas llamadas de teléfono que tengo que arreglar no sé qué problema, tengo que llamar al banco o arreglar un tema de un seguro o algo así. Digo, mañana mejor. Y suele ser muy mal negocio dejarlo para mañana, porque siempre hay algo para mañana. Mañana siempre se puede convertir en un mañana. Procrastinar, dice The New York Times en un artículo, no es un asunto de holgazanería. Hasta aquí me sentí un poco más relajado. Es de manejo de las emociones, y aquí me dejé de relajar. Etimológicamente, procrastinación viene del latín procrastinare, postergar hasta mañana. Pero, sin embargo, también parece que deriva de una palabra griega antigua, akrasia, que tiene que ver con hacer algo en contra del mejor juicio. Dice Piers Stegel, un profesor de psicología de Calgary, que escribe un libro, The Procrastination Equation, es hacerse daño a uno mismo. Las personas se enganchan, dice otro autor, en este círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos. Algo así como que cuando no somos capaces de manejar bien nuestras emociones, dejamos las cosas y las impulsamos para adelante y ya las haré otro día. Porque también es cierto que en eso de procrastinar somos muy selectivos. Decidimos qué es lo que queremos dejar para mañana y qué es lo que no vamos a dejar para mañana. Yo nunca dejo para mañana tomar un buen café con leche y un buen croissant de chocolate, por ejemplo. Esto nunca he sido capaz de procrastinarlo. La procrastinación es un problema de regulación de emociones, no de gestión del tiempo, dice Tim Pilch, otro profesor de psicología de otra universidad canadiense. Existe, de hecho, un grupo de investigación dedicado a los sentimientos de culpa que genera el hecho de procrastinar y dejar las cosas, porque sabéis que cuando dejamos ir las cosas tenemos cierto cargo de conciencia. La procrastinación crónica tiene costos altos para la productividad, pero también efectos sobre la salud mental y física de las personas que lo hacen. Estrés, ansiedad, baja satisfacción, depresión y otras cosas. Porque a veces ese hecho de ir dejando cosas se nos van acumulando en la mesa, en la bandeja de entrada de cosas que tengo pendientes de hacer. Y sabéis que con la excepción de mi madre, el resto de personas no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, a mí me cuesta mucho y tengo que hacerlas de una en una. No obstante, como empujar las cosas hacia adelante provoca un alivio temporal, momentáneo, muy momentáneo, tendemos a hacerlo y seguimos reproduciéndolo sin pensar en la recompensa que hay cuando somos capaces de actuar y de hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Dicen todos estos autores en el artículo de New York Times que la solución debe empezar desde dentro, debe ser interna, no externa. No pueden hacer de ningún otro sitio que no sea de nosotros mismos. Y probablemente a estas alturas del sermón te sientes identificado porque alguna vez, quien más, quien menos, le ha pasado eso de empujar las cosas hacia adelante. A veces sufrimos de ello. ¿Se puede procrastinar en la vida espiritual? Me pregunto. ¿Existe algo así como una especie de pecado de dejar para mañana lo que podríamos hacer respecto a hoy, respecto a nuestra alma o nuestra salvación? Dice el libro de Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas porque el tiempo está cerca. El Evangelio de Jesús y el Nuevo Testamento son textos escritos con carácter de urgencia. El Señor viene pronto y tenemos que tomar decisiones sobre nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a reflexionar sobre una parábola que podríamos llamarle la de los hijos procrastinadores. Me lo invento el título, no sale así en la Biblia. En la Biblia se titula algo tan sencillo como la parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Dice Jesús. Mateo 21, del 28 al 32. ¿Pero qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, vete a trabajar a mi viña.
Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo lo mismo, y este respondió: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?, pregunta Jesús. Dijeron ellos, los que lo escuchaban, mayormente fariseos, escribas, gente piadosa de la ciudad de Jerusalén: el primero. Claro, el que dijo que no, pero que al final se arrepintió y fue. Y Jesús dijo: os aseguro que los recaudadores de impuestos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis eso, no os arrepentisteis para después creerle. Menuda parábola y menudo rapapolvo de Jesús a los que le escuchan. Y es una parábola muy interesante. Me gustaría explicar un poco los detalles de esta parábola para que la conozcamos y entremos en la de esto. Y es probable que aquí en la sala haya personas que nunca han escuchado esa parábola y que le digan por primera vez. Todos hemos escuchado, más o menos, si hemos venido a una iglesia tenemos cierta familiaridad. Perdón, un inciso. Noemí Martín, bienvenida, que te he visto antes por ahí. Viene de Roma, Noemí, la hija de Juan Marcos y de María, y que está estudiando en Roma, y que hoy la tenemos aquí en un viaje relámpago, porque ayer era el cumpleaños de Martín. Muy bienvenida, me alegro mucho de verte. Ya está, Kit Kat. Esta parábola es muy desconocida para muchos de nosotros, porque solo aparece en el Evangelio de Mateo. El origen de esta parábola es incierto, no se conoce demasiado bien. Es de esos textos que se atribuyen, los exégetas piensan que pertenece a Jesús, el estilo en el que está dicho y el tipo de confrontación que tiene con los fariseos de su época. Pero también se entiende, los estudiosos dicen que también la comunidad, cuando se escribe el texto, no es lo mismo cuando sucede la historia en la vida de Jesús, poco antes de su muerte, porque es en la última semana, que cuando se escribe el texto, 30 o 40 años después, cuando se escribe el Evangelio de Mateo, pues la comunidad también mira en su situación actual como está. La parábola es única, solo aparece en el Evangelio de Mateo. Antonio Piñero, un gran estudioso bíblico, dice que para él queda un poquito coja en su formato, porque los escribas y los fariseos no se deberían de identificar con ninguno de los dos grupos, y él apunta que quizás por eso ni Marcos ni Lucas la introducen en sus textos. Samuel Pagán, otro estudioso bíblico, teólogo costarricense, dice que la parábola es una narración de naturaleza jurídica muy parecida a Isaías 5.1. En Isaías 5.1 hay un texto que habla también de una viña y de Israel en relación a esa viña y en la relación con Dios. Los profetas, los mensajes de los profetas juzgan constantemente el comportamiento de su pueblo y muchas veces de los religiosos, como aquí también Jesús está juzgando a los piadosos, los que en principio deberían de ser los más santos y perfectos. Aquí la parábola se puede relacionar también con ese pueblo de Israel o con esas clases dirigentes de Israel y su actitud incrédula. De hecho, se podría incluso relacionar con el quinto mandamiento, lo que nos presenta la parábola, con el mandamiento que decía: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, porque justamente estos dos hijos están desobedeciendo a los padres. Y la autoridad de los padres en las familias orientales, en las familias palestinas del primer siglo, es pública e incuestionable. No es como hoy en día, que hoy ha cambiado muchísimo esto y ya un poco se han alterado esas escalas de valores. Pero en aquel contexto, lo que decían los padres era algo totalmente incuestionable. Así que estos dos hijos, de alguna manera, estaban apuntando a una rebeldía que para los que escuchaban la parábola era insultante, ver que dos hijos obraran de esta manera. La parábola empieza y termina con una pregunta, un recurso habitual de Jesús. Les pregunta: ¿qué os parece? ¿Pasó esto? ¿Vosotros qué opináis de esto? Con esto Jesús conecta a sus oyentes y los hace sentirse parte de la historia. ¿Os acordáis cuando el profeta Natán le cuenta una parábola al rey David para decirle que está mal lo que ha hecho con Betsabé? Y le dice: ¿qué te parece? Hubo un hombre que tenía un montón de ovejas y le robó la ovejita que tenía un señor que solo tenía una ovejita. ¿Qué te parece? Hombre, pues yo iría y le haría de todo a ese hombre. La peor de las condenas le tiene que caer en juicio. Y dice Natán: pues ese hombre eres tú. Pues aquí Jesús hace lo mismo, los invita a pensar con unas preguntas que los ponen a los fariseos dentro de la cuestión. Hay otro elemento interesante y es el marco de la parábola. Si leéis Mateo 21, hay 3 parábolas encadenadas
En la misma línea, Jesús está hablando de lo mismo y va subiendo el tono de sus observaciones a cada una de las parábolas. Primero la parábola de los 2 hijos, donde les habla de que los publicanos, los recaudadores de impuestos que tenían muy mala fama en el siglo I, y las prostitutas o las rameras van delante al reino de los cielos que los fariseos. Después viene la parábola de los labradores malvados, donde Jesús les cuenta que un hombre tenía una viña también y unos labradores que la cultivaban, y cuando fue el hijo allí a advertirles de lo mal que lo estaban haciendo, en lugar de aceptar las críticas, lo mataron. Y sube el tono. Y entonces luego viene la de la fiesta de bodas, donde dice, los que fueron invitados a la fiesta de bodas, ninguno entró. Sino que al final, el rey de aquellas bodas tuvo que salir por los campos a buscar y a recoger a las personas más normales del pueblo para que vinieran a celebrar. Pero todos los invitados se quedaron fuera. Y poco a poco va diciendo que en esa obstinación que tienen las clases dirigentes piadosas, religiosas de Jerusalén, poco a poco van obstinándose y alejándose de la voluntad divina. El texto alude al pueblo de la tierra. Jesús habla de los recaudadores de impuestos, publicanos, y las rameras o prostitutas, y en el fondo también está asociando todo eso con 2 de las clases peor vistas dentro de el pueblo o el mundo judío. Está aludiendo al pueblo humilde. Hay una expresión, los Amei Aretz, el pueblo de la tierra, que son despreciados por aquellos judíos piadosos. Esto viene de muy lejos, desde los tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia. Después de 70 años en el cautiverio, quedaron los judíos más pobres en Jerusalén, los que no tenían posibilidades de conocer bien la ley, los que no, se llevaron a los rabinos, a la gente importante. Cuando volvió la diáspora del exilio de Babilonia, esa diáspora se consideró la heredera del judaísmo auténtico y menospreciaban a los judíos que habían quedado en la tierra, porque eran los más pobres, los que no tenían oficios, los que no tenían formación. Así que ya en aquellos tiempos, como 500 años antes de que Jesús aparezca en escena, ya se menospreciaba a aquellas personas que se sentía que eran las más humildes. Y en cambio, Jesús tiene una preferencia en toda su predicación por los pequeños, que no le hagan daño a los pequeños, ni a uno de estos pequeños, que tengan cuidado con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, y de hecho entre sus discípulos había algunos de estos. Es probable que además todo esto tenga que ver también con el contexto cercano al año 70, cuando se destruye Jerusalén, y entre la separación entre el judaísmo farisaico y el cristianismo. Y hasta aquí la introducción de la parábola. Vamos a ver 3 reflexiones que esta parábola nos puede aportar y que pueden conectar con cada uno de nosotros. La primera de ellas: la verdadera espiritualidad se ve en los hechos. Algo que debería de ser fundamental para cada uno de nosotros. El problema de Jesús con los fariseos no tiene que ver con la ley de Moisés. El problema de Jesús es que el mensaje de Jesús atenta contra las interpretaciones rabínicas de la ley. En el tiempo de Jesús, los rabinos construyen toda una tradición que se llama el Talmud, que son las interpretaciones sobre los textos bíblicos. Esas interpretaciones, para muchos de ellos, se elevan a la categoría de palabra de Dios, pero son sus interpretaciones. No son el texto, no son las escrituras de Moisés, no es la Torá, no son los profetas, son las interpretaciones sobre esos textos. Y eso les había hecho construir una estructura grandísima de normas. ¿Os acordáis que Jesús en varias ocasiones les habla de eso, de sois capaces de diezmar la menta y el comino, que ya hay que, para diezmar según qué especies, y hay que hilar fino, y en cambio os pasáis por alto la justicia y la misericordia? No puede ser. Todo aquel constructo de si se puede hacer esto o no en el día de reposo, podemos salvar una oveja, podemos encender la luz, podemos hacer cuánto es hacer un trabajo o no en el día de reposo, todo aquello lo sumía en un caos normativo en el que los fariseos se sentían muy cómodos y en el que el que no conocía bien todas esas normas quedaba fuera de la religión y era visto como un paria. Jesús no está contra la ley, está contra esas interpretaciones. Y aquí aparece, como también en el capítulo 23 de Mateo, justo después, aparecen las acusaciones de Jesús contra ello. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo a la gente y a los discípulos, Mateo 23:1, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo.
pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. ¿Cuál es la llaga de la piedad farisaica? El decir, pero no hacer. El ser capaces, cargáis, dice en otro sitio, con grandes cargas a las personas y con un dedo no sois capaces ni de moverlas vosotros, le dice Jesús a los fariseos. Y esto realmente escuece mucho en aquellos líderes religiosos que oyen a Jesús. Decir, pero no hacer. Y es que no podemos disociar lo que decimos de lo que hacemos. Es interesante cómo Jesús invierte el marco de referencia y dice, lo peor de la sociedad, aquello que consideráis que es lo más despreciable de la sociedad, se han arrepentido a la predicación de Juan y van delante de vosotros al reino de los cielos. Imaginaos si hoy aquí me subiera yo y después me echarais y dijera que lo peor de nuestra sociedad, yo qué sé, las prostitutas, los vendedores de droga, los que trafican con personas, van delante al reino de los cielos. Nos escandalizaríamos todos, pero en este contexto, esas personas se están convirtiendo al llamado del Señor y están obedeciendo al Evangelio, mientras que aquellos religiosos, su corazón endurecido no los deja atender a la voz de Jesús. Esta inversión del marco de referencia tiene efectos sobre los discípulos, que van a empezar a mirar con otros ojos a esos publicanos y a esos pecadores y a esas personas poco formadas que la sociedad, que la religión organizada desprecia. Debería de tener también la lectura de la parábola ese efecto sobre nosotros, que miremos con otros ojos a aquellos a los que acostumbramos a despreciar. ¿Y sabéis? Todos en algún momento hacemos acepción de personas. Todos a veces miramos con cierto desprecio a otros. A veces lo hacemos porque son más ricos o más pobres, porque son de aquí o de allí, porque son de estas u estas otras ideas. Hay mil razones para menospreciar a las personas y simplemente a veces porque nos da miedo o sentimos envidia, que es una cosa que por ahí circula bastante en nuestras sociedades. Jesús nos invita a mirar con otros ojos a las personas a las que despreciamos. Nos invita a tener unos ojos que los consideren diferentes. Así que sus discípulos tienen que aprender de esto. Hay un debate en la parábola entre el decir y el hacer. No es el debate de la Reforma del siglo XVI entre el valor de la fe frente a las obras. No va de esto, porque no había aparecido Lutero cuando Jesús. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No se puede creer y no obrar en consecuencia. Jesús dice en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces pensamos que con el decirlo es suficiente. Yo soy creyente, voy a la iglesia los domingos. Eso no sirve para nada, con cariño lo digo. Quiero que sigas viniendo los domingos. Pero eso no es suficiente. Lo que es necesario es un corazón convertido de verdad, arrepentido de verdad. Fijaos que nos enseña el apóstol Pablo y cómo liga la gracia y las obras en Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo en ellas. Que somos salvos por la gracia de Dios, total, única, exclusivamente, por medio de la fe, solo. Pero que eso tiene que llevar unos efectos prácticos, se tiene que ver. El árbol se conoce por los frutos. No podemos desligar lo uno de lo otro. Y nuestra vida tiene que ser una vida de fe, pero también una vida de práctica. Esta parábola nos interpela a reflexionar sobre cuán conectados están en nuestra vida la fe con el vivir diario. Y en eso siempre tenemos que pensar y hacer una reflexión todos. También nos interpela, segunda idea, a pensar en entender y obedecer al llamamiento del Evangelio. ¿Qué quiere decir Jesús con el mensaje del Evangelio, la buena noticia o el reino de Dios? Los judíos entienden muy bien en el primer siglo de qué está hablando Jesús cuando habla en esos términos. Las expectativas mesiánicas de Israel son muy grandes. La esperanza en un futuro reino liderado por un heredero de David son muy grandes. A veces con carga mundana, pero en el sentido de lo humano y lo más cercano, a veces también con carga espiritual.
el punto de contacto de la parábola parece muy evidente. Jesús alaba la conversión de aquellas personas que están muy desencaminadas con sus vidas de lo que quiere Dios, pero se convierten, se arrepienten y se convierten, y enfatiza la falta de arrepentimiento de aquellos que deberían de haber sido los primeros en darse cuenta de que Jesús era el Mesías. Justamente lo que se esperaría es que ellos hubieran sido los primeros en abrazarlo. Quizás después del año 70, con la destrucción de Jerusalén, pues cristianos judíos o venidos del mundo de los gentiles culpabilizan a los fariseos de la muerte de Jesús y hacen su reflexión en esta parábola y piensan o se sienten como los gentiles que han llegado luego. Lo cierto es que esta parábola nos presenta, dice Samuel Pagán en su comentario, una familia totalmente disfuncional. Se cuestiona la autoridad del padre por ambas partes, se rechazan las responsabilidades, se cambian las decisiones de obediencia y desobediencia, se responde a la vida de forma inmadura, irracional, irrespetuosa, imprevista e impropia, algo que ofende a aquellos que escuchan la parábola en el siglo I. Y el mensaje es sencillo: el pueblo humilde, aquellos que no te esperarías, aceptan mucho mejor las implicaciones del Evangelio y las obedecen que aquellos que deberían de dar ejemplo y que deberían haber sido los primeros. Y nos preguntamos, ¿no debería de haber sido al revés? Evidentemente. Pero Jesús dice de los fariseos, Mateo 15, son ciegos, guías de ciegos. Lo cierto en esta historia es que los dos hijos toman malas decisiones, los dos hijos se equivocan, pero el primero toma conciencia y se arrepiente, mientras que contrasta con la procrastinación del segundo de empujar hacia adelante aquello. Sí, iré, pero no va nunca. Hay un elemento importante en la parábola que es la obediencia, un tema cultural recurrente en la Biblia. Los 10 mandamientos ya hablaban de obedecer al padre y a la madre. Moisés habla, seguid por el camino que el Señor os ha trazado para que viváis y prosperéis y disfrutéis de una larga vida en la tierra que vais a poseer. Deuteronomio 5:33. Tienes que obedecer para que te vaya bien en la vida. Los libros de sabiduría también hablan de la obediencia. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Y esta parábola quiere sugerirnos que quienes obedecen al llamamiento del reino, aunque sean personas que tenemos por pecadoras, aunque sean personas que a nosotros nos parece que no son lo suficientemente merecedoras, realmente están andando más o mejor por el camino de la justicia que aquellos que alardean de conocer las Escrituras, pero son incapaces de aplicar un versículo. Aquellas personas piadosas, los fariseos y los escribas, eran capaces de entender a lo que se refería al reino, de conocer las Escrituras mejor que nadie, de comprender las promesas de Dios, pero incapaces de obedecer en nada el mensaje del Evangelio y lo que Dios quería para ellos. Dios está interesado en un pueblo que tenga una vida de obediencia alrededor de los valores del reino, una vida productiva. Y creo que, teniendo en cuenta el marco de la parábola, nosotros podríamos aspirar a ser el tercer hijo que no aparece en la parábola. Ni el hijo desobediente que de primeras dice no voy a ir, luego se arrepiente y va, como mínimo este es el que presenta un poco mejor Jesús, ni el hijo que dice sí voy a ir, pero no va nunca. Podríamos ser un hijo consecuente o una hija consecuente que entiende el llamado de Dios a nuestras vidas para actuar en consecuencia. Y es que la obediencia es fundamental en la vida del creyente, la obediencia a Dios, no la obediencia evidentemente a cualquier institución, al pastor o quien pensemos, la obediencia a nuestro Señor. No una obediencia ciega, estúpida o irreflexionada. Una obediencia reflexionada, comprendida, nacida de la libertad y del amor. Porque ese es el compromiso que Jesús quiere con nosotros. Quiere que lo obedezcamos, pero nacido de la libertad y del amor. Juan 14:23, Jesús le dice a los discípulos, el que me ama, obedecerá mi palabra. Así que cuando hablamos de obedecer, no hablamos de normas, como ponían los fariseos. Hablamos de amor. Hablamos del amor al Señor que nos hace someternos a lo que Él quiere. Así que cuando pensamos en cómo estoy viviendo mi vida y cuánto obedezco yo al Señor y sus mandamientos, la pregunta que salta de ahí es, ¿realmente cuánto estoy amando yo al Señor? Tercera idea que comparto. La fe está, tercera idea, en el fondo del problema de esta historia y de los fariseos. Obediencia y fe van de la mano. Jesús les dice a los que lo escuchan, os aseguro que los recaudadores de impuestos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis.
En cambio, los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Enfatiza Jesús en 2 ocasiones la falta de fe de fariseos y escribas. Destaca que a pesar de haber tenido 2 oportunidades para creerle, fueron incapaces de creerle en ningún momento. Jesús habla de esos colectivos que son despreciables a los ojos del piadoso. Son lo más contrario a la fe piadosa que presentan y viven los fariseos. Son también aquellos que en el horizonte, en la mentalidad de los fariseos, están impidiendo que venga el reino, porque ellos pensaban que cuando todo el pueblo cumpla la ley, entonces vendrá el reino y el Mesías. Fijaos la animadversión que provocan aquellos publicanos o aquellas prostitutas a los ojos de los fariseos. En cambio, Jesús llamó a Mateo, que era publicano, recaudador de impuestos, y estaba al banco de los tributos, y le dice, sígueme. Y le siguió, y fue uno de sus más fieles discípulos. O llamó a María Magdalena, a la que la tradición a veces también asocia con María de Betania, que había sido prostituta. Aunque eso no es seguro del todo, realmente, y es más un clic de la tradición, no sabemos con seguridad. Pero Jesús tenía discípulos entre su grupo que eran personas que no eran de fiar según los fariseos. De hecho, eran galileos, que ya tenían una cierta animadversión con los galileos, los judíos de Jerusalén. Así que gente como ellos siga a Jesús horroriza y escandaliza a los piadosos. Y es que la fe de Jesús escandaliza a la religión de las obras. Y eso sucede con mucha frecuencia. Porque en el fondo nos gustaría poder ganarnos el cielo. Si nos dijeran cómo nos lo tenemos que ganar y nos dijeran, mira, haz esto, esto, esto y esto, te has ganado el cielo, estaríamos encantados de pagar por ello y de ganárnoslo. Pero no es así. Es totalmente diferente. Todos los conocimientos, los ritos, las tradiciones, dice el apóstol Pablo en los Colosenses capítulo 2, son cuentos de viejas, que no sirven, tienen apariencia de piedad, pero no sirven para calmar los apetitos de la carne, dice Pablo. Y entonces en el capítulo 3, ahí lo seguido de eso, dice, mas vosotros, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo escondido, porque esa es la única cosa que nos puede salvar. Llego al final de mi sermón y de mi reflexión. Todavía estáis enteros todos, ¿no? Bien. La parábola nos hace reflexionar en algo. No podemos procrastinar las decisiones y compromisos que tenemos con Dios, ni dejarlos para mañana. Decíamos al principio que la procrastinación tiene un fuerte elemento emocional importante. No es simplemente dejar para más tarde, es una mala gestión de nuestras emociones. Y entonces eso nos invita a reflexionar en todas las áreas de nuestra vida, ¿por qué dejo las cosas para mañana? ¿Por qué voy dejando las cosas? ¿Por qué las voy empujando? ¿Por qué tengo una bandeja de entrada donde se acumulan más y más cosas que no quiero hacer? Y muchas veces tiene que ver con lo que ocurre en nuestros corazones. En la parábola pasaba igual. El gran problema estaba en el corazón de los fariseos, lo que ocurría en su corazón, el cerrazón de mente y de corazón para ver que Jesús quería traerles la oportunidad de una vida nueva. En esta parábola, el hijo que dijo que sí, pero no fue, se asocia a esos piadosos fariseos que eran desobedientes e incrédulos a lo que el Señor quería para sus vidas. Aquellos de los que más se esperaba eran los que menos estaban ofreciendo. Y es también una reflexión que a veces tenemos que hacernos y pensar cómo hacemos nosotros o cómo vivimos la vida. A ellos les faltaba auténtica profundidad en su manera de ser espirituales. ¿Qué estás procrastinando hoy? Quizás estás dejando para mañana dar un paso de fe. Conoces al Señor, hace años que vienes a la iglesia, pero nunca de verdad le has abierto tu corazón. A veces es eso. Quizás estás dejando para mañana tomar un mayor compromiso con el Señor que Él te reclama, pero tú no quieres asumir. Quizás estás dejando para mañana cambiar cosas que están mal en tu vida, tener una vida de obediencia. Todos tenemos cosas que están mal en nuestras vidas. Todos aquí nos equivocamos. Todos hacemos cosas malas, eso que llamamos pecado, pero que se concreta en nuestros gestos diarios. Quizás estamos dejando para mañana hacer cambios. Quizás estás dejando para mañana perdonar a alguien, reconciliarte con algún hermano, arreglar las cosas que no funcionan en tu casa, cambiar tu actitud en el trabajo, ser un ciudadano diferente. Fijaos cuántas cosas dejamos para mañana, importantes. Porque al final, si dejamos una llamada, un post-it colgado con una nota, mañana tengo que enviarle un correo a no sé quién, eso no es tan importante.
Pero cuando dejamos de reconciliarnos con el Señor, cuando dejamos de hablarle a nuestros hermanos, cuando tenemos problemas en nuestra familia y no los solucionamos, cuando vamos dejando cosas, terminan pudriéndose, estropeándose y nos hacen mal a nosotros. Por eso decía al principio, los expertos, psicólogos expertos en la procrastinación, que al final, cuando procrastinamos, nos hacemos una herida a nosotros mismos. Quizás estás procrastinando en el servicio. Siempre pienso que en la iglesia, cada vez que me acuerdo de esta parábola, me acuerdo de algo que no he tratado en el sermón. En la iglesia hay dos tipos de personas. Los que te dicen que no, pero al final son los que siempre están comprometidos haciendo las cosas, y los que te dicen que sí a todo, pero nunca están, ni se les espera. A lo mejor estás procrastinando también en eso. Nosotros no somos ni fariseos, ni prostitutas, ni publicanos, ninguno de nosotros. Pero lo que sí que es cierto es que esta parábola también nos llama a nosotros. Vamos a llamar al grupo de alabanza que venga por aquí y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas a través de tu palabra que siguen confrontando nuestros corazones. Oramos en este día que nos ayudes, Señor, a ser personas que no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Que no dejemos, Señor, las decisiones importantes de nuestra vida, Señor. Queremos abrirte nuestro corazón, Señor. Oramos, Señor, por si alguna persona en este día ha postergado demasiado esa decisión, Señor, que tú pongas tu mano y pueda abrir su corazón a ti. Oramos, Señor, por aquellas personas que sientan que están postergando cambios importantes en su vida, que tú pongas tu mano, Señor, para que puedan acometerlos, Señor, para que les des fuerzas y valor para hacerlo cuando hacen falta. Reconocemos que a veces nos hace falta. Oramos, Señor, por aquellos que tienen, Señor, en un lado, en esa bandeja de archivos, Señor, arreglar, Señor, relaciones importantes en sus vidas, reconciliarse, Señor, con la familia o con los hermanos de la iglesia. Pon tu mano también en eso. Oramos, Señor, para que nos ayudes a ser diligentes en todo. Nos has dado una vida entera para gestionarla bien, pero a veces somos un poco torpes todos, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Y oramos, Señor, para no caer, Señor, en la trampa de aquellos piadosos, Señor, que conocedores de las Escrituras eran incapaces de cumplir ni un solo texto de ellas, Señor. Ayúdanos y danos un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que te ame, un corazón que con nuestras imperfecciones, Señor, te sirva y te siga, Señor. Oramos todo ello en el nombre de Jesús. Amén.